Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este evento conjuntamente organizado por la Universidad de Tulane, la Red ICA, la Universidad de Oklahoma, el Consorcio de Política Centroamericano y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, así como la Universidad de Costa Rica. El 1 de febrero, Costa Rica celebrará elecciones nacionales. Esta será la primera jornada electoral del 2026 en Latinoamérica y se elegirán representantes para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Constitución costarricense establece el umbral mínimo de un 40% de los votos válidos para ganar la presidencia en primera ronda. En caso de que ningún candidato alcance ese número de votos, los dos contendientes con el mayor número de votos pasarán a una segunda ronda el primer domingo de abril, que en este caso sería el 5 de abril. Para Costa Rica, la última elección resuelta en primera ronda fue la del 2010, en donde doña Laura Chinchilla ganó con un 46.76% de los votos. Los siguientes tres procesos electorales, 2014, 2018 y 2022, requirieron de una segunda ronda. Dichos procesos se caracterizaron por una creciente fragmentación del campo electoral, con un aumento significativo en el número de partidos con candidatos a la presidencia. Asimismo, reflejaron un preocupante aumento de abstencionismo electoral, culminando en un 40% en la elección más reciente, el 2022. Y dicha elección se caracterizó también por una muy baja identificación partidaria, con 2/3 del electorado indicando no sentirse cercano a ningún partido político, según Latinobarómetro, y un alto grado de indecisión, con buena parte de los votantes seleccionando su candidato a último momento, incluso al momento de emitir su voto. Las encuestas de opinión sugieren que la elección actual podría reflejar fenómenos similares, siendo la mayor fuerza electoral a estas alturas del proceso la de los indecisos. Pero en otros aspectos esta elección puede considerarse inédita. Es la primera que se enfrenta con una participación deliberada y abierta del Ejecutivo, que ha dado pie a acusaciones de beligerancia política con designios autoritarios, en la medida que está orientada a generar la continuidad del movimiento político oficialista. También es la primera en que se ha cuestionado la integridad de las instituciones jurídicas y electorales desde el estrado presidencial. Aunado a la virtual desintegración de los partidos políticos tradicionales y un nivel decreciente de satisfacción con la democracia, esto ha puesto a Costa Rica, generalmente vista como una democracia sólida y consolidada, bajo el foco de atención, dado el momento histórico actual de regresiones democráticas alrededor del mundo. En ese contexto y para ayudarnos a comprender el panorama electoral que está en juego y cuáles son los diversos escenarios que podrían presentarse en el proceso, contamos con un distinguido panel de expertos el día de hoy. Alberto Cortés Ramos es catedrático de las Escuelas de Ciencias Políticas y Geografía de la Universidad de Costa Rica y coordinador de la Cátedra Centroamérica. Investiga sobre temas de política y desarrollo en América Central. La doctora Cindy Mora Solano es socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional, UNA, docente de la Escuela de Sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y trabaja temas relacionados con movimientos sociales, cultura política, populismo y conservadurismo. Finalmente, María Fernanda Bosmosky es directora de Impacto y Operaciones y líder de temas para Centroamérica en el Centro Adrien Arsht para América Latina del Atlantic Council. Durante su trayectoria en el Atlantic Council ha coordinado varios grupos de trabajo de alto nivel del centro y contribuido a definir el trabajo del centro en materia de comercio y estrategia Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Bien, iniciaremos con un par de rondas de preguntas para los panelistas y posteriormente abriremos un espacio para preguntas de la audiencia. Les rogamos a quienes nos acompañan que utilicen el dispositivo de preguntas en sus pantallas para enviar
sus preguntas y yo me encargaré de canalizarlas al panel. Empezamos entonces. Alberto, eh, ¿podrías delinear la contienda electoral desde una perspectiva general? ¿Cuáles son sus principales rasgos? Bueno, primero que todo, buenas tardes y agradecer al CIPER, a REDIC, al Center for the Americas, a KPC y al Instituto por organizar este evento. Saludos a Cindy, a María Fernanda y a Ludovico antes de iniciar. Sí, yo quisiera empezar señalando una hipótesis eh, de trabajo que estamos viviendo de manera, digamos, de manera activa. Es una hipótesis que se está desarrollando y yo quisiera empezar señalando que no estamos en una coyuntura electoral típica y Costa Rica es un país que ha tenido una trayectoria de elecciones que aunque haya habido modificaciones en la dinámica, pasando de una dinámica de partido dominante durante mucho tiempo, que fue Liberación Nacional, a una lógica de bipartidismo y luego a una lógica de multipartidismo, hemos tenido una dinámica que ha sido relativamente estable. Yo creo que estamos en una coyuntura electoral atípica porque estamos posiblemente presenciando el fin de lo que se ha denominado la Segunda República y que inició con la Asamblea Constituyente de 1949 y por lo tanto podríamos estar viviendo y siendo testigos de una elección que no solo va a cambiar gobierno, sino que podría empezar a transformar un régimen, el régimen político y la arquitectura misma del Estado costarricense. Es decir, podríamos estar viendo el surgimiento de la Tercera República. Eh, ¿Por qué sucede esto? Lo que habría que señalar es que no es un tema que se haya estructurado en esta o generado en esta coyuntura de los últimos 4 años con el gobierno del señor Rodrigo Chávez, sino que tiene que ver con una serie de transformaciones que yo solo quiero dejar enunciada. Tiene que ver con un aumento y profundización de la desigualdad social en los últimos 30 años, una dinámica de aumento de esa desigualdad que tiene un fuerte componente territorial con una concentración de oportunidades en lo que llamamos gran área metropolitana, en detrimento de las condiciones y de oportunidades en la periferia del país. Esto generó sentimientos de abandono, de resentimiento, que terminaron siendo un caldo de cultivo, una base de apoyo para el actual presidente en la elección anterior. Hemos vivido también transformaciones culturales importantes, a tono también con lo que se vive a escala global, avance de derechos de mujeres, de minorías, pero también hemos vivido una ola conservadora, una reacción conservadora a estos avances que se refleja en la polarización política que tiene hoy en día el país, nuevas formas de socialización que tienen que ver con la transformación tecnológica y el surgimiento cada vez más fuerte del crimen organizado y de la penetración del narcotráfico en la política, en la economía y en la sociedad costarricense, que también se manifiesta en un crecimiento de la violencia que ha generado lo que podríamos llamar una crisis exponencial en el país, con un aumento de la cantidad de homicidios. Se ha tenido una cantidad récord de homicidios y de muertes violentas en los últimos 3 años. Ha habido un incremento del 38% en los últimos 2 años y hemos pasado de una tasa de menos de 10 muertos por 100.000 a una tasa de 17,3 muertos por 100.000 en los últimos años, lo cual ha hecho que esta sea una, eh, una variable clave para entender la situación en la que estamos. De hecho, como lo voy a explicar rápidamente, esta violencia es el tema principal de la campaña. También hemos pasado de un régimen bipartidista que funcionó, lo mencioné al inicio, pero funcionó con mucha claridad desde mediados de los 80 hasta el año 98. Y ahora, digamos que después de haber pasado por dos gobiernos del PAC, estamos en una que generaron mucha expectativa, pero que también cuando terminaron sus gestiones, sobre todo la última, generó una fuerte decepción en amplios sectores y de rechazo,
lo cual terminó consolidando tendencias de reducción de la simpatía partidaria. Más del 80% de la población costarricense no tiene simpatía partidaria, y también hemos tenido una explosión de candidaturas presidenciales, 20 en la actual, 23 en la elección anterior. En este caso, quisiera mencionar todos estos elementos para entender que este enojo, esta decepción que se fue acumulando, fue aprovechada por un candidato que tenía 30 años de no vivir en el país, que es Rodrigo Chávez, y que con su retórica polarizadora y con su discurso vengativo con las élites tradicionales logró canalizar ese malestar, ganar en segunda ronda la elección pasada y, digamos, mantener un apoyo importante. Creo que un elemento clave de esta campaña electoral es el hecho de que tenemos este presidente que, como bien lo mencionó Ludovico, no es un presidente típico, ha cuestionado de manera sistemática las instituciones, y también ha generado de forma sistemática un discurso, una narrativa polarizadora. Chávez decidió muy claramente desde el inicio de su gestión no gobernar, sino orientar su gestión a polarizar y a crear un movimiento político. Evidentemente, él leyó la correlación de fuerzas, entendió que no iba a tener una mayoría en la Asamblea que le permitiera gestionar su gobierno, y decidió entonces avanzar en esa dirección. Creó un ecosistema, y en esto hay que reconocer que él ha sido muy efectivo, un ecosistema de información y comunicación propio con una potente red de influencers. Ha generado una narrativa amplia con penetración al sentido común de amplios sectores de la sociedad costarricense. Me atrevo a decir que ha creado una nueva estética política polarizadora y violenta, y un marco para descalificar sistemáticamente los ataques que pudieran venir de la oposición o de la prensa crítica. Para darles una idea de su posicionamiento, ha logrado un punto de 65% de apoyo, de aprobación presidencial. Es el presidente con la mejor evaluado en los últimos 44 años, y tiene un piso de aprobación que no ha bajado del 50%. El nuevo escenario en el que estamos, en este proceso electoral multipartidista sin actor dominante, tenemos varias situaciones que no hemos vivido previamente. La pregunta de la continuidad. Ya que no hay reelección presidencial, una duda que nos estamos planteando y que queremos ver cómo se resuelve es si esa popularidad de Chávez se logra transferir a la candidata oficial, que es Laura Fernández. Entonces, la pregunta es si logrará la mayoría suficiente para ganar en primera ronda sin balotaje. En la última encuesta del CIEP, bueno, hoy tenemos datos, todavía no los tengo yo, pero tenemos datos del CIEP, de la encuesta del CIEP, y pronto del IDESPO, pero en las anteriores, Laura Fernández estaba teniendo una intención de voto cercana al 30%, sin tomar en cuenta la abstención, que las encuestas no recogen bien, pero que posiblemente no le favorezcan. Tenemos una situación de indecisión cercana al 40-45%, que oscila, y tenemos una paradoja democrática, que hay señales preocupantes de erosión institucional cuando un 44%, por ejemplo, apoya una narrativa del presidente que plantea que pueda destituir jueces que fallen en su contra, o de persecución de quienes le critican. En el caso de la oposición, tenemos una oposición fragmentada con 20 candidatos presidenciales inscritos. No hay un liderazgo opositor consolidado. La intención de voto para el candidato que tiene mayor intención de votos de la oposición llega al 10%, que es el candidato del Partido Liberación Nacional, y el resto tiene cerca de la mitad de esa intención de voto, del 10%, 5 o 6%, el segundo y tercer lugar. La ausencia, no hay una articulación estratégica entre las diferentes fuerzas opositoras, y eso es una de las grandes debilidades del escenario electoral para la oposición, ¿verdad? Cada candidatura está buscando su propio nicho electoral sin considerar la posibilidad, y ya no lo lograron, ya no lo hicieron, de cómo construir una alternativa viable frente al oficialismo.
Tenemos también el fenómeno de los indecisos, que han sido un factor determinante en las últimas tres elecciones. Debo señalar que en las últimas tres elecciones, las candidaturas que venían puntuando adelante en primer y segundo lugar y hasta tercer lugar, hasta diciembre, no fueron las que pasaron a segunda ronda. Es decir, en enero, el proceso de toma de decisión de la población indecisa terminó modificando de manera radical el escenario electoral. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese 40%? También hay que señalar que en ese 40% hay parte de población indecisa que valora positivamente al presidente Chávez, pero pareciera que no está totalmente convencido todavía ese sector de votar por la candidata Laura Fernández. Entonces, ahí tenemos también un elemento que le genera gran incertidumbre a la elección. Tres escenarios posibles. Primer escenario, victoria oficialista en primera ronda. No es improbable, es un escenario que yo diría que prácticamente es un escenario altamente probable que ella gane, Laura Fernández, con el 40% de los votos o más, dependiendo del abstencionismo, que si es mayor, igual o mayor al 40%, podría favorecerle, y de lo que resuelva la población indecisa. Un segundo escenario es balotaje con la oposición unificada, es decir, que quien pase a la segunda ronda, si logra que se dé ese escenario, se unifiquen detrás del candidato opositor o la candidata opositora, y eso dependería también de la capacidad de la oposición de fragmentar, de dejar su posición fragmentada para unificarse frente al oficialismo. Y luego podríamos tener un escenario menos probable de una situación con 20 candidatos y entre 45% indecisos que puedan, digamos, no permitir una articulación al final y que permita el triunfo del oficialismo en segunda ronda. Quisiera concluir señalando que no solo entonces estamos ante una disputa electoral por el gobierno, sino que estamos frente a una disputa más profunda sobre el modelo de democracia que se está construyendo en Costa Rica. Eso es lo que está en juego en este momento. Muchas gracias, Alberto, por esa clarísima exposición y por esos potenciales escenarios sobre los que tal vez podemos volver dentro de un ratito y nos da una buena transición a Cindy. Eh, Cindy, a poco menos de 2 semanas de la primera ronda, ¿qué nos dicen las encuestas de opinión pública? Sí, bueno, muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros, la compañera del panel, a quienes están en este webinario. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la organización, a todas las personas que están involucradas detrás de este evento. Yo les voy a hablar de dos encuestas, tal vez más adelante puedo hablar de otras encuestas que no sean las que se producen en las universidades públicas, pero para empezar les voy a comentar datos tanto de la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que en realidad es un panel, ¿verdad?, que se presentó en diciembre del año pasado, y también de la encuesta del IDESPO de la Universidad Nacional, ¿verdad? El dato ya, pues Alberto nos lo presentaba, ¿verdad? Y también lo presentó Ludovico al inicio de este evento, es que las personas indecisas encabezan los resultados de ambos instrumentos, ¿verdad? Tanto la encuesta como el panel de IDESPO y de la UCR respectivamente. Las personas indecisas, en el caso de la encuesta de IDESPO, rondan el 43,9% y la intención de voto que sigue a las personas indecisas más alta es para Laura Fernández con un 32,8% en la encuesta de IDESPO y en el del CIEP la indecisión 45%, Laura Fernández 30%, ¿verdad? Uno podría pensar que, bueno, ya aquí tenemos años en donde los indecisos, ¿verdad? Y campañas previas en donde los indecisos y las personas indecisas juegan un papel muy importante, que habría una dificultad para tomar la decisión por la gran cantidad de opciones disponibles, o que puede esto significar que hay un rasgo en nuestra cultura política de meditar el voto. Esa es como una lectura más esperanzadora frente a la idea de que en realidad se toma la decisión en el último momento y por una serie de variables más coyunturales, ¿verdad?
En los datos que nosotros elaboramos en IDESPO en la Universidad Nacional, hicimos un perfil y quisiera compartirles este perfil de las personas indecisas y de la persona candidata oficialista. El perfil de las personas indecisas es bien interesante porque lo que pudimos detectar con la encuesta de diciembre es que fundamentalmente o mayoritariamente las personas indecisas son mujeres, ¿verdad? Un 60% de las personas indecisas son mujeres y un 40% son jóvenes, ¿verdad? Este dato es relevante porque ni mujeres ni jóvenes estarían indicándonos a nosotros en la recolección de la información que se decantan por una de las opciones posibles. Y respecto al perfil de la candidata oficialista, tenemos también datos interesantes. Un 61%, o sea, mayoritariamente, el perfil que apoya a la candidata oficialista son hombres. 61% son hombres, 53% tiene 50 años o más y son de un perfil educativo bajo, que esto refuerza una de las tesis que estaba planteando ahora Alberto, ¿verdad? De que hay digamos, es una intención de voto en este caso, ¿verdad? Tendremos que ver ya pues, los resultados en las elecciones para decir que es un electorado que pues la aglutina de alguna u otra forma el resentimiento, la sensación de abandono, la sensación de exclusión social. Pero el dato concreto es que 38,6% tienen educación primaria o menos y 40% tienen educación secundaria, ¿verdad? No es un perfil de sectores profesionalizados, no es un perfil de personas con educación universitaria. Y además, en la reconstrucción de los perfiles que hicimos, buscamos el tema de la adscripción religiosa. 48,1% son de religión católica y este es un dato que ahora podemos entender más en función de lo que pasó la semana pasada, que ya les voy a hablar. 32,1% son de religión evangélica protestante. En todos los perfiles que hicimos de todas las candidaturas que superaban el margen de error, la candidatura del oficialismo es la que aglutina el porcentaje mayor de las personas evangélicas protestantes, ¿verdad? En aquel momento, en diciembre, bueno, a nosotros nos llamaba la atención, conocemos, por supuesto, digamos, de las alianzas que se han dado entre el chavismo y ciertos partidos de corte religioso, el vínculo que tuvo Laura Fernández con un político como Mario Redondo, ¿verdad? Pero ahora, digamos, este dato tiene o hace más sentido en función del pacto que se dio a conocer el jueves de la semana pasada entre el Partido Pueblo Soberano y una de las agrupaciones que aglutina iglesias evangélicas protestantes, conocida como Foro Mi País, que, ¿verdad? Que además no, pues evidentemente no aglutina a todas las organizaciones de este tipo, ¿verdad? Pero que, bueno, este dato hace sentido ahí. Entonces, a pesar de que estamos en una elección en donde hay un mayor número de candidatas mujeres, esto no necesariamente se traduce en un apoyo del electorado femenino a estas candidaturas de mujeres. Propio de una campaña política polarizadora, pues en este caso el apoyo a la candidata oficialista. Yo ahí retomo algo que ya planteó Alberto. El apoyo a la candidata oficialista condensa el apoyo a Rodrigo Chávez. Veremos los resultados cuando lleguemos allá, pero por lo menos lo que sabemos a partir de las encuestas de opinión pública es que el apoyo que hemos venido midiendo con variables sociodemográficas a Rodrigo Chávez en los últimos, en los años, ¿verdad? Las mediciones que tenemos de estos últimos años, es que apoyan a Rodrigo Chávez hombres adultos de baja escolaridad. Y el perfil que nosotros hemos podido determinar en la intención de voto hacia Laura Fernández es exactamente el mismo, solo que ahora pues preguntamos el tema
de la adscripción religiosa. Entonces, este es un apoyo hacia Laura, es el apoyo hacia Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es un apoyo de arrastre, probablemente va a ser un voto de arrastre y, por supuesto, un apoyo hacia la diputada de honor, ¿verdad? Así se ha denominado eh, a Pilar Cisneros, que se postula para un puesto que no existe, que es la Diputación de Honor. Yo quiero subrayar además un dato que puede ser relevante para, para entender un poco esta disputa democrática, y es que la encuesta del CIEP pregunta por la predilección que tienen las personas hacia la democracia frente a regímenes autoritarios. Este es un dato valioso porque nos dice que la democracia es preferible a cualquier otro régimen político. Un 75,2% apoya esa frase. ¿Verdad? Frente a un 13,2 que dice que en algunas circunstancias pues es mejor un gobierno autoritario y un 11,1% que les da lo mismo vivir en un régimen democrático que en un régimen autoritario. ¿Verdad? Pero este es un dato, digamos, también valioso que nos permite abrir escenarios futuros de hasta dónde podría, pues, el voto contrarrestar a esas tendencias autoritarias. Y tal vez para ir terminando con este tema de las encuestas, que creo que es importante, Alberto señalaba algunas adicionales y que tienen que ver con la sociabilidad política, es que en el caso de la encuesta de IDESPO, nosotros preguntamos qué tanto habla la gente de política en su vida cotidiana con personas cercanas. Un 52% nos dice que nunca, casi nunca hablan de política y bueno, que además se informan y aquí, ¿verdad? También viene pues el juego de las redes sociales, que es muy importante para la construcción y para la toma de decisiones electorales. Se informan 59% por Facebook, 54% en televisión y 34% por TikTok, que son, digamos, nuevas plataformas que además nos están ayudando a construir esta sociabilidad política. Hablamos poco con personas cercanas de política, pero nos informamos por estas vías. Y en el caso de la encuesta del CIEP, nos da también un dato que es muy importante, y que es que 21% de la población habla mucho de política. Eso significa que casi el 80% lo hace poco, rara vez o nunca, ¿verdad? Entonces, con esta sociabilidad política, bueno, vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Y tomamos decisiones en una oferta que tiene ya las características que Alberto nos ha señalado. Muchas gracias por ese excelente resumen. Desviémonos un poquito de la cuestión nacional a María Fernanda para hablar de otro tema, la publicación de la estrategia de seguridad del gobierno americano, seguida de su intervención en Venezuela, han creado un ambiente crispado en las relaciones internacionales de la región. ¿Juega este tema un papel importante en esta elección en Costa Rica? Y si es así, ¿de qué forma? Bueno, gracias Ludovico por la invitación, gracias a los organizadores y a los distinguidos colegas y panelistas, que es un tema muy importante. Y tu pregunta, Ludovico, de hecho, hoy 20 de enero marca un año desde que el presidente Trump volvió a la Casa Blanca. Ha sido un año tumultuoso, varios acontecimientos, pero para responder puntualmente a tu pregunta, yo diría pues que el votante costarricense no va a ir a votar con Venezuela en mente o con Washington o con la Casa Blanca, no, lo que importa al final del día es el bolsillo o también yo creo, hemos visto en las encuestas que el tema de seguridad interna, el costo de la vida y el empleo son los temas que están moviendo a los votantes. Dicho esto, sí, obviamente, el tema de Washington, el tema de la intervención militar del pasado 3 de enero juega un papel muy importante porque cambia, cambia el marco en el que se entiende esta elección. Mm. Esa
estrategia de seguridad nacional que mencionas, ¿qué es? Es como un roadmap, es un documento que, pues como dice el nombre, establece la dirección en la que se va a volcar la estrategia del gobierno del presidente Trump. Muy interesante que este año esa estrategia se dividió en cuatro pilares, digamos. El primer pilar es lo que llaman el homeland, pues el país, las fronteras de Estados Unidos y hemisferio occidental. Es la primera vez que vemos que el hemisferio occidental está, está dentro de la misma página o de la misma, digamos, pilar, columna que el homeland, el territorio estadounidense. Eso, primero que todo, es muy simbólico y nos da a entender un poco cómo esta administración el hemisferio. Eh, Después, es un documento como de 30 páginas, de las cuales 4 páginas están dedicadas a la región, mucho más del espacio que le dedican a China y a Rusia. Em, y eso envía un mensaje muy claro a la región, que Washington está viendo a América Latina con lentes de seguridad más, yo diría que con lentes de cooperación tradicional. Y cuando el hemisferio se lee así, en términos de crimen transnacional, de drogas, de migración, infraestructura crítica, presencia china, yo creo que eso es relevante porque entonces Costa Rica, por ejemplo, deja de ser solo una democracia estable y pasa a ser más bien como una pieza importante, una pieza operacional. Se empieza a hablar de rutas, de narcotráfico, del rol que están jugando los puertos, de la cooperación policial, intercambio de inteligencia. Entonces, regresando al tema de Venezuela, no es tanto que importe, digamos, lo que piensan los candidatos de Venezuela y de lo que sucedió en Venezuela, sino que la pregunta se vuelve más bien como qué tipo de relación están proponiendo los candidatos que van a tener con Estados Unidos en este nuevo clima. Si se les va a apostar por una estrategia de cooperación de seguridad más profunda o si, por ejemplo, lo hemos visto en México, que el discurso de soberanía pues de, sí, de soberanía, toma más fuerza. Yo creo que no es tanto un tema de hablar de Venezuela, sino cuáles son los cálculos en términos de riesgo y de previsibilidad, porque lo que le interesa a Washington es saber si Costa Rica va a ser un socio confiable, un socio estable en términos de cooperación de seguridad y migración, que es lo que le importa a esta administración. Em, yo diría entonces que para aterrizarlo al debate doméstico interno, que lo más importante es que ese debate de política exterior, ese debate externo de lo que pasó en Venezuela, que si fue legal, que lo que sea, ese debate externo al final del día termina sirviendo para ordenar el discurso interno, ¿verdad? Más cooperación operativa, más enfoque en resultados de seguridad, más presión por mostrar el control territorial. Todo eso empuja un debate electoral que yo creo que es importante mencionar que se vuelca hacia la seguridad, hacia la confiabilidad, el manejo del riesgo. Y esos temas sí están en el centro de esta elección, que yo creo que pues no llevo tantos años siguiendo los ciclos electorales en Costa Rica, pero creo que mis colegas aquí en el panel me corregirán, pero yo creo que es quizás el ciclo electoral en el que la seguridad ha tomado más protagonismo. Pero dejo ahí esta primera respuesta. Excelente, muchas gracias. Antes de pasar a la segunda ronda de respuestas, quiero darle la oportunidad a los panelistas de referirse a las respuestas de sus compañeros y compañeras, si así lo quisieran.
Bueno, entonces, tal vez pensando en provocar la conversación, estimular la conversación, yo quiero insistir en un punto, y es que en las ciencias sociales y políticas, que es el mundo del que yo vengo, a veces tendemos a caer en la tentación de ver hacia atrás para proyectar lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, se configuran tendencias y este es un país que ha tenido tendencias muy estables, digamos, incluso cuando hubo el cambio en el 98 del bipartidismo al multipartidismo, después establecimos una dinámica de multipartidismo que era relativamente estable. Yo creo que hay un elemento diferenciador de esta elección con respecto a las anteriores, y es el chavismo. El chavismo lo cambia todo porque realmente no habíamos tenido un presidente con las características de Chávez, digamos, con esa capacidad polarizadora, con una narrativa muy fuerte, digamos. Por eso hablo yo de una nueva estética narrativa, porque la capacidad que tiene de insultar, descalificar, eh, chocaba con la forma asumida de la cultura política tica, que era de paz, de nosotros nos ponemos de acuerdo. Bueno, Chávez es un provocador, es un agresor, eh, y eso ha generado apoyo, digamos. Yo no sé, Cindy, de ahí tiene que darte mucha curiosidad, vos que sos investigadora de cultura política y de narrativas, de ahí este fenómeno, ¿verdad? Yo creía que cuando preguntaras por el estilo de Chávez, que a la gente iba a tener una mayoría iba a tener un rechazo, y en una encuesta del CIEP que se preguntó, la gente apoya el estilo narrativo de Chávez, ¿verdad? Ese es un primer dato, y que ha creado un movimiento político que podría terminar consolidándose como un nuevo partido hegemónico. Y eso no lo hemos tenido en estos años de multipartidismo y fragmentación. Entonces, yo creo que esperar que se comporten indecisos, abstencionismo y voto de la misma manera que las elecciones anteriores podría llevar a un error de lectura. Yo creo que tenemos que estar abiertos a ver elementos nuevos. Y la segunda cosa es que yo creo que Estados Unidos, si Chávez ve la necesidad de que haya una intervención, porque hay alguna duda sobre si puede ganar o no en primera ronda su candidata Laura Fernández, yo creo que como lo han hecho con las visas, lo podría hacer. Digamos, yo no tengo dudas, y tiene los conectes para lograrlo. Digamos, un pronunciamiento de Marco Rubio, un pronunciamiento hasta del presidente Trump, me lo puedo esperar, como pasó en Honduras, y yo creo que eso sí tiene un efecto disciplinador, ¿verdad? De alineamiento, pero creo que lo podrían hacer así como hizo la jugada de traer a Bukele esta semana que pasó. Ese fue un intento de incidir en la campaña, burlándose de la prohibición que tiene el presidente de hacer proselitismo. Es hacer proselitismo sin hacer proselitismo. Fue manejado de manera muy errática, debo decir, lo cual a mí me extraña, de parte de Chávez, la llegada de Bukele, bajo perfil, cuando iba a ser un gran evento. Posiblemente hubo alguna advertencia del tribunal, pero como, como lo que quiero señalar es que lo externo está jugando, ¿verdad? Cindy o María Fernanda, no sé si quieren referirse al comentario de Alberto. Tal vez yo quisiera referirme en concreto a algo que Alberto ha planteado y con lo que yo coincido, ¿verdad? Alberto nos dice que aquí la propuesta pues no fue gobernar estos 4 años, sino crear un movimiento político. Digamos que eso me parece una idea muy potente, ¿verdad? Es un movimiento político con una estética política polarizadora, de enfrentamiento, que nos habla de la institución de una forma distinta de hacer cultura política. Eh, eh, y bueno, nada más yo quería abonar a esa tesis eh, que me parece que es acertada, en verdad me parece que es acertada, que en esta elección ha sido muy interesante el proceso de alcaldes, alcaldesas,
que han dado la adhesión al chavismo, ¿verdad? Entonces, yo coincido completamente con lo que ha señalado Alberto, digamos, en las encuestas, por ejemplo, no tenemos ni medición, desconozco si el CIEP lo ha hecho, pero creo que no, en lo que yo he revisado y nosotros en ESPO no lo hemos hecho. ¿Qué tanta aprobación le da a las personas a este fenómeno de transfugismo de las alcaldías y de apoyo a la candidatura de Laura Fernández? Y aquí se mezclan, como para abonar a esta tesis de la constitución de un movimiento político, se mezclan elecciones. Yo creo que aquí se está jugando no solo la elección y obviamente la elección de diputados, diputadas, con las posibilidades de que se obtenga en primera ronda y además con 40 diputados, sino también se está proyectando hacia las elecciones municipales que son dentro de 2 años. ¿Verdad? Yo sé que estamos en esta, que puede ser adelantado estar pensando en las que vienen, en las elecciones municipales, pero el movimiento de renuncia a sus partidos políticos por parte de alcaldes, no solo alcaldes, también regidores, síndicos y demás, en algunos casos, pues nos muestra que aquí pues se está cocinando con un líder claramente, ¿verdad? La figura del líder, con esta dinámica polarizadora, con este lenguaje de enfrentamiento, un movimiento que busca consolidarse territorialmente y que ha sido la dificultad que han tenido los partidos políticos de pues, hacerlo en zonas costeras o zonas periféricas, porque además la mayor parte de estos alcaldes, alcaldesas, vienen de pues alcaldías, municipalidades de muy bajos recursos y bueno, con una serie de condiciones de vulnerabilidad. Entonces, nada más quería decir que efectivamente yo creo que esta propuesta que hace Alberto es así, ¿verdad? Que busca arraigo territorial y que no solo deberíamos estar pensando en esto, sino en lo que viene, ¿verdad? En la consolidación de ese movimiento político chavista. Yo, Fernando. Ludovico, si quisiera traer a colación el punto de Alberto sobre si habrá alguna especie de apoyo o de expresión de apoyo a algún candidato por parte del presidente o quizás del secretario de Estado, Marco Rubio. Es una pregunta que me hacen mucho. Yo creo que eh, pues Costa Rica no es Honduras. Creo que el CNE en Honduras, el Consejo Nacional Electoral, eh, bastante corrupto, y yo creo que son contextos totalmente diferentes. Me parece que el presidente Trump está súper enfocado en el tema de Groenlandia, y eso lo tiene bastante distraído. Yo no, la verdad, yo no sé. Yo creo que puede que saque algún tweet, saquen algún comunicado, si ven que la candidata oficialista está en problemas, y que pues puede que pierda la elección, pero em, vamos a ver, ya han habido una especie de intervenciones, yo diría, de parte del Congreso de Estados Unidos, candidatos perdón, congresistas de Florida que se han, digamos, metido en lo que está pasando en el país y que han demandado que la embajadora fuera a rendir cuentas por lo que estaba pasando con el TC y el tema del desafuero. Eh, Igual, yo creo que el presidente, pues, o que el cálculo de esta administración no se van a meter en el tema de Costa Rica. Esa es mi apuesta. Podemos después tocar base, Alberto. Excelente. Eh, bueno, volviendo a la situación propiamente, características del entorno electoral nacional, Alberto, ya te referiste a esto un poco y Cindy recogió la idea de la construcción de un movimiento político, pero todos sabemos que no hay democracia sin partidos.
y esta elección es la primera en Costa Rica con un campo partidario tan fragmentado. Bueno, tal vez la anterior fue similar, ¿verdad? Creo que Sí, hubo también. un número muy alto tal vez mayor que en este, pero digamos, en el contexto de estas últimas dos elecciones. ¿Cómo debemos ver esto en perspectiva histórica? Bien indicaste que uno no puede ir hacia adelante solo viendo por el espejo retrovisor, pero esto es algo que nos debe preocupar a futuro también. Claro. Sí, ahí yo señalaría, porque estás tocando un tema medular tan importante como la elección presidencial. Ujú, En esta coyuntura, la composición de la Asamblea Legislativa o del Congreso va a ser clave para determinar la profundidad de las reformas que buscará el gobierno del continuismo si ganan la elección con Laura Fernández. Entonces, lo que yo te diría es que tenemos, mm, yo lo veo esto como una película en cámara lenta de transformación política. Tenías un régimen bipartidista que por una serie de factores entra en crisis en el 98 cuando la participación, el abstencionismo aumenta del 18% de las 6 elecciones anteriores a el 30%. En parte eso sucede por una serie de malestares acumulados que se tienen en el periodo 90-98 y luego entramos a esta fase de un sistema multipartidista con un partido Liberación que había sido el partido hegemónico del periodo anterior, debilitándose. Igual ujú, la Unidad Social Cristiana, que habían sido los dos partidos del bipartidismo, que habían capturado entre el 90 y el 95% de los votos para presidencia y más del 90% de votos para la Asamblea Legislativa. Entramos entonces a ese interregno que de alguna manera es una transición a la espera de que pudiera reconfigurarse el sistema de partidos. Y creo que eso fue lo que se hubiera esperado que el PAC hiciera, que el PAC se volviera un nuevo partido con capacidad hegemónica o por lo menos que pudiera jugar en igualdad de condiciones. Vean, el PAC nunca logró ser un partido nacional. Siempre estuvo concentrada su votación en la zona urbana. Fue un partido urbano y digamos, eso debilitaba la posibilidad de eso. Y tampoco tuvo mayoría parlamentaria. Los partidos y los gobiernos del periodo multipartidista, si se puede llamar de esa manera, tuvieron asambleas fragmentadas, incluyendo el de Chávez. Este gobierno no pudo avanzar la agenda y por eso insisto en que Chávez entendió eso muy bien y decidió avanzar en la parte del ecosistema de información porque le declaró la guerra a Teletica, que es el medio televisivo principal, y a La Nación. Desde la campaña, lo dijo con nombres y apellidos, voy por ustedes, les voy a tirar un tsunami. O sea, es que la retórica de él es de verdad muy agresiva. En la parte de comunicación, ellos tienen una red de influencers con un vocero muy potente que es él todos los miércoles haciendo programa, digamos, un show con el Consejo de Gobierno y atacando y nunca deja de atacar, nunca deja de tirar agenda para hacia adelante o golpeando a quien le golpea. Y por otro lado, empezó con la consigna de necesitamos 40 diputados de ujú. 57. ¿Por qué 40? Porque 38 es el número que necesita ¿para qué? Para la reelección indefinida e inmediata. Costa Rica tiene reelección, pero después de 8 años de haber salido del gobierno el presidente o la presidenta. Entonces, la apuesta de Chávez es acabar con la fragmentación y estructurar un nuevo partido dominante del que él es líder y sería líder y al que, bueno, voy a decirlo también, agrego algo. Laura Fernández ya ha dicho varias veces que lo va a nombrar de ministro de la presidencia a Chávez. Si esa fórmula va a resultar bien o no, hay muchos ejemplos en Nicaragua de cogobierno que no resultan, bueno, hay algunos que no resultan bien, como Bolaños Alemán, por decir algo, que es un caso que he estudiado. También tenés ahí a Rosario Murillo con Daniel, donde pues sí funciona porque Ortega está perdido, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, no sé cómo va a funcionar esa fórmula, pero está claro que el líder de ese movimiento político tiene nombre y apellido y es Rodrigo Chávez. Eso es lo que yo estoy percibiendo hasta este momento, digamos.
pone muy claro lo que se juega en la elección. Sí. Eh, Cindy, ya te referiste un poco al perfil de los indecisos, pero quisiera insistir un poco en el tema, dado que potencialmente van a jugar un papel tan predominante en el resultado final de la elección. Eh, en ese contexto, ¿cuáles son los principales temas que han dominado la contienda electoral hasta el momento y qué factores podrían ser decisivos para volcar la opinión conforme los votantes se deciden al momento de emitir su voto? Ya que al parecer va a ser en ese momento en que tomen la decisión final. Sí, bueno, como ya también se ha señalado, y lo ha señalado María Fernanda, y lo ha señalado Alberto, es el tema de la seguridad, es el tema que ha dominado la contienda electoral hasta la fecha, ¿verdad? Y bueno, el ejemplo más claro de esto con la intervención de Nayib Bukele muestra a un gobierno que está claramente en campaña, con una candidatura del oficialismo que ha sabido posicionar este tema, que responde también a una vivencia concreta, ¿verdad? El tema de la seguridad, ya Alberto nos daba algunos datos, ¿verdad? No es solo un tema de campaña, es una vivencia, es una experiencia de un país pues bañado en sangre. Yo pensaría que, digamos, que este tema se constituye en uno de los capitales políticos narrativos centrales del chavismo, ¿verdad? Ha logrado construir una narrativa de seguridad muy similar a la de Nayib Bukele, con la evidente diferencia que aquí no tenemos maras, pero bueno, sí tenemos una penetración del crimen organizado y demás. Y esto a pesar de que la misma administración ha hecho muy poco por atender el problema de seguridad, ¿verdad? Hace unos días veíamos las declaraciones de que el Ejecutivo no gira los fondos al Ministerio Público y al OIJ para atender el problema que, ¿verdad? Que el gobierno no resuelve, pero que además dice que va a resolver cuando tenga la concentración del poder necesaria para resolverlo. ¿Verdad? Digamos, ese es el tema central de la contienda y todos los partidos juegan en ella. ¿Verdad? Tenemos desde una candidata que está peleándose con el diablo, ¿verdad? Una publicidad muy sugestiva, Ana Virginia Calzada, ¿verdad? O propuestas de traer organizaciones internacionales de la Unión Europea, como la propuesta que tiene Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Para atender el tema de la seguridad. Yo quería aquí devolverme sobre el tema de las encuestas porque me parece que el CIEP hizo una pregunta muy interesante y es la siguiente, la leo. ¿Cuál es el principal tema que una persona candidata debería abordar en sus propuestas para que usted considere darle su voto en las próximas elecciones? Preguntó el CIEP y en el panel de diciembre. Y 42% de las personas que contestan dicen la seguridad ciudadana. 13% empleo y 7,5% lucha contra la corrupción. Es interesante porque además las personas que dicen que si se atienden problemas de educación son los porcentajes menores, ¿verdad? Educación 7% y salud 4%, salud y Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Entonces, claramente el electorado, las personas que participan en estos estudios dicen el tema seguridad, entonces todos estamos dando vueltas alrededor de la seguridad, esa es la demanda y pues es también pues la oferta electoral que tenemos. La segunda pregunta, yo voy a rápidamente a hacer algunas hipótesis, porque bueno, ¿qué factores podrían ser decisivos para que las personas vuelquen su opinión en el proceso electoral? Yo señalaría algunas ideas, porque digamos, la narrativa dominante es la de la seguridad, ¿verdad? Y en eso estamos clarísimos. Pero ¿qué otras cosas podrían hacer que las personas mediten su voto no desde el resentimiento, desde la revancha y el enojo que sienten, ¿verdad? Yo pienso que una posibilidad, también como leyendo un poco pues lo que se plantea desde otros espacios de opinión, eh, podría intervenir la posibilidad de consolidación de un poder sin restricciones, sin oposición o sin contrapesos. Digamos, que algunas personas que vayan a emitir su voto tengan un miedo a un poder sin límites.
le tengan miedo a la demanda de los 40 diputados para no tener que negociar con nadie, ¿verdad? Digamos que habría, luego tendríamos que hacer estudios más a profundidad, digamos, para entender si de verdad esta propuesta de los 40 diputados para no tener que negociar con nadie y poner todo lo que yo quiero hacer sin ningún tipo de discusión caló, o si hay en ese 75% que dice que prefieren, ¿verdad? La encuesta del CIEP, que prefiere un régimen democrático, si este miedo a los 40 diputados surte algún efecto, ¿verdad? De cara a la toma de decisiones del voto. Digamos, esa sería una posibilidad. También podría incidir, creo que fue un tema al inicio de la campaña, la posibilidad de perder libertades, como la libertad de expresión, ¿verdad? Y aquí quiero hacer referencia a la subasta de radiofrecuencias, ¿verdad? Lo, lo vivimos a finales del año pasado. En la encuesta de IDESPO que presentamos la próxima semana tenemos una batería de preguntas sobre la percepción de las personas respecto al tema de la subasta de radiofrecuencias. Este es un anuncio de lo que viene, ¿verdad? Y bueno, fiel a la receta populista, ya lo ha dicho Alberto, los medios de comunicación también constituyen en enemigos internos, ¿verdad? Entonces, esa discusión, ¿verdad? Si el miedo a perder libertades, si podría mover gente, pues de repente podríamos, digamos, estar ahí no solo en la narrativa de la seguridad. Y creo que la última, y con esto termino, la posibilidad de que se profundice el conservadurismo y la alianza con los evangélicos también podría ayudarnos a entender un poco los quiebres, ¿verdad? Hacia otras opciones político-partidarias que no estén solo vinculadas en el tema de la continuidad. Como les contaba, el jueves pasado se dio a conocer este acuerdo entre el partido político Pueblo Soberano y el grupo Foro Mi País. Eh, no tengo tan claras las fechas de recolección de datos de la encuesta o de las encuestas del CIEP, pero me da la impresión que ninguno de los dos instrumentos, ni los del CIEP ni el nuestro, recogió esa coyuntura, ¿verdad? Entonces, los datos que tenemos no nos, ¿verdad? No recoge, digamos, como ese conflictividad que puede haber con una candidata que está pensando en otorgar puestos en embajadas, en el Poder Judicial y demás, ¿verdad? Que eso no lo recoge. Entonces, bueno, esa es una posibilidad que queda abierta. Tendríamos luego que hacer estudios al respecto para ver si el rechazo a la profundización del conservadurismo podría ser un elemento que cambie la intención de voto. Pero eso, por supuesto, que son ideas en borrador, ¿verdad? Que podemos discutir. Muy interesante. Creo que lo que tanto vos como Alberto están planteando en cierta forma es la pregunta de qué tan afincada está la cultura democrática en Costa Rica. Y parece que esta elección lo está poniendo a prueba. Así como la preferencia por la democracia se ha manifestado en esas encuestas, también las internacionales, la POP y Latino Barómetro, constantemente han demostrado que Costa Rica tiene altos niveles de apoyo a la democracia y bajos niveles de apoyo a una solución autoritaria. Eh, claro, esas encuestas, las más recientes, creo que son de un par de años hacia atrás. Pero en ese contexto surge esa interrogante sobre la profundización de la cultura democrática en Costa Rica y que también va a responder ante la problemática que presenta esta elección. Pero no me quiero apartar totalmente de la parte internacional y tengo otra pregunta para María Fernanda. Y tiene que ver con la nueva embajadora americana, Mindy Hildebrand, que generó una fuerte reacción de la Embajada de China en Costa Rica por afirmar que la influencia económica china es uno de los principales desafíos que enfrenta el país. Figura esa competencia entre potencias de alguna forma en el proceso electoral. Hablamos un poquito de las tensiones a nivel internacional y
el cambio de enfoque de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, el enfoque sobre el hemisferio, pero cómo figura la competencia entre potencias, China se ha abierto camino de manera tan importante, especialmente en Sudamérica, pero también en la región centroamericana. ¿Cómo podría haberse impactado por Ujú. los eventuales resultados de la elección? Sí, creo que al final del día la región se ha vuelto como, no se habla de la región como el vecindario, sino es como el teatro de seguridad y ahí entra el tema de China, lo que llaman el axis de terror o de maldad más bien, que es un término que se usaba en la primera administración Trump, con su entonces consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, con quien ya no se llevan, de hecho. Em, pero pero sí, de hecho, algunos expertos han hablado de una especie de Guerra Fría 2.0, donde estas tensiones em, pues están jugándose en la región. El canal de Panamá y esa como obsesión que tuvo el presidente, inclusive antes de que tomara posesión o antes de que fuera inaugurado en enero del año pasado, es un ejemplo clarísimo. Eh, digamos, en el Congreso de Estados Unidos, manera de capturar la atención de los congresistas, es decir, China. Y eso es, al final del día, lo que está como guiando muchas de las agendas de seguridad y inclusive de comercio, yo diría, en la región. Creo que en Costa Rica es muy interesante porque pues Costa Rica tiene relación con China, relación comercial, y pues varios candidatos, de hecho yo no creo que haya ninguno de los candidatos ha dicho que va a romper relaciones con China. Todos los candidatos lo ven como una relación, pues es pragmático. La relación con China es pragmático desde el punto de vista comercial. Me parece que en cuanto a Costa Rica, eso no ha molestado tanto, no ha irritado tanto a esta administración, que un irritante que, por ejemplo, se veía en Honduras y creo que fue parte del cálculo eh, del presidente Trump a sacar ese tuit de apoyo a Asfura, que era el candidato que su retórica contra China era de las más fuertes. Em, pero definitivamente yo creo que es un tema que entra en los cálculos de esta administración en su estrategia hacia América Latina y el Caribe. Em, y aquí el tema de los puertos es un tema que es súper relevante. Em, yo creo que Costa Rica hasta el momento, quizás a excepción del tema de las 5G, el tema de China en Costa Rica no ha irritado tanto a la administración. Y creo que vamos a ver qué sucede. em, pues quién va a ganar. Yo creo que al final del día quizás Costa Rica por el tipo de socio que es con Estados Unidos, por el tema que no hay ejército, por un montón de características que diferencian a Costa Rica del resto de sus vecinos y sus contrapartes en la región. Creo que al final del día lo que le interesa a Washington es que haya una relación de seguridad, de cooperación en términos de seguridad fuerte, cercana, que que haya cooperación en términos de inteligencia y también en términos de migración. Creo que vamos a ver que con relación al próximo gobierno de Costa Rica va a aumentar la presión de Washington a frenar los flujos migratorios, más de lo que ya se han frenado, porque
si uno ve los noticieros aquí en Estados Unidos, ya no se habla de una crisis en la frontera y de hecho ya no hay, ya la administración ha dejado de hablar de cuántos encuentros han tenido en la frontera, de cuánta gente están parando, pues porque ya pues no hemos visto los flujos que se habían visto en el pasado. Ahora, eso es una conversación completamente diferente porque ese es el caso, pero yo creo que Washington quiere seguir viendo en Costa Rica un aliado en esos temas, temas de seguridad, temas de migración, eh, pues, y uno creería también que en términos de drogas y narcotráfico, ¿no? Que es en teoría la razón por la cual intervinieron en Venezuela, Ujú. parte de la guerra contra las drogas. Y sin embargo, el fentanilo no está siendo producido en Venezuela, pero ese es ya otro tema. Y no hay que tampoco dejar a un lado totalmente la aparente incoherencia de las políticas de la administración Trump, porque Costa Rica no se ha librado a pesar de ser un socio especial del arancel del 15%, ¿verdad? Es exacto. Bien. Cindy, habías dicho en cierto momento de tu intervención que te querías referir a otras encuestas y tendría curiosidad de saber eh, qué nos dice la serie de sondeos de opinión que se han difundido durante la campaña, algunos elaborados con criterios científicos, otros no. ¿Cómo ha afectado esto a la contienda electoral? Sí, bueno, yo quería plantear, tal vez antes de hacer esa referencia, y sería muy bonito si aquí en el webinario estuviese, además de Alberto, alguien involucrado directamente en el proyecto de encuestas del CIEP, ¿verdad? Para que se refiriera como al balance que podemos hacer de las universidades haciendo este tipo de instrumentos en un contexto muy polarizado, ¿verdad? Creo que las universidades, esta es una sensación, sería muy bonito poder compartirla con los compañeros y compañeras del CIEP, si tienen la misma sensación de que las universidades han salido legitimadas de este proceso porque, bueno, el resultado es celebrado por el chavismo, ¿verdad? Entonces, no hemos sido pues, muy cuestionados en los resultados, en las metodologías, que a veces se nos ataca de una forma muy violenta a las universidades públicas. Yo pensaría que ese es uno de los triunfos, ¿verdad? Hemos producido datos, siempre se producen pues metodológicamente de una manera muy rigurosa, ¿verdad? Pero pues a veces las universidades están en el debate público pues recibiendo toda esta virulencia y esta ataque. Entonces creo que ese es un punto, digamos, a resaltar de este contexto. Pero bueno, en este año tuvimos otras encuestas, ¿verdad? Y creo que también es importante retomarlas y también pensar en el papel del Tribunal Supremo de Elecciones como fiscalizador de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Pues, hay un reglamento, hay una serie de reglas que cumplir. Pero bueno, a inicios del 2026 tuvimos la presentación de la encuesta de SIG Gallup, ¿verdad? Que es una encuesta que fue cuestionada por algunas inconsistencias metodológicas, en particular ser omisa de la definición del porcentaje de personas indecisas, ¿verdad? Entonces, esta encuesta pues le daba a Laura Fernández omitiendo este dato y bueno, omitiendo algunas discusiones como metodológicas importantes, le daba el gane en la primera ronda. No sabemos si eso va a pasar, es uno de los escenarios posibles que Alberto nos delineó y que bueno, ahí está. Pero sí, a partir de esta discusión de la encuesta de Zip Gallup, ¿verdad? Y de otras encuestas que además pues, se cuestiona su metodología por los costos asociados que tienen, ¿verdad? Tanto el CIEP como el IDESPO hacemos encuestas telefónicas, que son encuestas telefónicas a celulares, que son encuestas mucho más baratas que, por ejemplo, las que hace una encuestadora como Poll. Ustedes pueden revisar las fichas técnicas
que han entregado las encuestadoras en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, OPO las encuestas con muestras muy grandes, son encuestas presenciales, ¿verdad? Son encuestas pues hechas a a las casas, cara a cara, ¿verdad? Y creo que aquí hay una serie de retos para la deliberación pública en el tema de este tipo de instrumentos, que es conocer quién y cómo se financian las encuestas, ¿verdad? Yo creo que es parte de la transparencia en este proceso, así como luego podremos hablar cómo se está financiando la campaña oficialista, ¿verdad? Y cómo supervisa el Tribunal Supremo de Elecciones finalmente la realización de las encuestas, ¿verdad? No sé si Alberto tendrá como alguna información sobre el balance o si tiene algo que aportar sobre ese tema del balance que podemos hacer sobre las encuestas en las universidades, ¿verdad? Y bueno, yo tendría como un balance positivo, creo que tiene que ver con la felicidad que le produce a la gente y al chavismo, que bueno, vamos dando un resultado que les es útil políticamente y que lucran también con él. Alberto. Sí, incluso he visto reacciones que ponen en duda la metodología. Por ejemplo, bueno, obviamente yo sigo muy de cerca las reacciones sobre CIEP, porque soy investigador de CIEP y en algún momento estuve vinculado al inicio del programa de opinión con Marco Fournier y alguna otra gente. Pero incluso a veces más bien la reacción adversa viene de gente opositora a Chávez, porque el resultado de ahí captura una tendencia que no es la que quisieran, ¿verdad? Y yo creo que sí, si algo ha quedado claro, digamos, aunque al final el que termina determinando la credibilidad del desempeño de la encuesta es el resultado final. Y ahí yo siempre digo, cuando puedo, no hay forma en que el resultado pueda ser distinto a lo que capturaron las encuestas, porque sí hemos estudiado en elecciones anteriores que cerca del 20-25% de la gente se decide en la urna. Y eso te puede introducir un cambio significativo de tendencias, de expectativas de resultado final. Entonces, digamos, para las casas encuestadoras no son predictoras, ¿verdad? Toman fotografías de momentos y eso es lo que hay. Y nosotros, la ley no permite hacer encuestas después de que entra la veda electoral, que es pocos días antes de. Entonces, digamos, posiblemente no logramos capturar los 3 últimos días de toma de decisión de voto. Lo que hemos hecho es, después de que pasa la elección, hacemos encuestas postelectorales para preguntar cuándo usted tomó la decisión, antes de que empezara el proceso electoral, durante la campaña electoral, en la última semana, en los últimos 3 días o el día de la elección. Eso lo hemos analizado y queda claro, pues, esto que he compartido, ¿verdad? Entonces, pero yo sí voy a decir algo aprovechando la reflexión que has hecho, Cindy, que es que yo creo que hace falta trabajo quali, porque estamos frente a un cambio, digamos, de la cultura política que yo creo que no hemos explorado lo suficientemente a profundidad y las encuestas tienen limitaciones para capturar elementos cualitativos de esa transformación que hemos vivido. Entonces, yo creo que necesitamos más sociología, bueno, vos sos socióloga, más sociología, es decir, pensar cómo ha cambiado la sociedad costarricense. Por ejemplo, hay un dato que es muy impresionante, que es el voto masculino y femenino de gente joven se comporta como se está comportando a escala global. Es decir, los hombres votando conservadoramente y las mujeres votando bastante más, de manera más progresista, para decirlo de alguna manera, en términos de derechos, derechos humanos, derechos de las mujeres. Eso se repite en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, no hemos estudiado suficientemente a profundidad y yo creo que antropología y sociología pueden aportar mucho al tipo de investigación cuanti, que debo decir que el país ha dado un salto muy potente. UCR y UNA, CIEP e IDESPO han puesto la investigación cuantitativa en otro nivel.
Yo eso lo puedo decir, yo empecé hace 20 años seguro con esto cuando estábamos empezando y el nivel de sofisticación metodológico que se ha desarrollado es muy, muy robusto en estas dos instituciones. Pero sí nos falta entrar a hacer un estudio a profundidad, cualitativo, para poder entender el impacto de las cuatro variables que yo mencioné al inicio, la parte cultural, la parte tecnológica, la parte territorial, digamos, y otros aspectos de, por ejemplo, la transformación del mercado laboral, el aumento de la informalidad, el deterioro de la educación, del sistema educativo. Después nos extraña que la gente no, digamos, no logra procesar información, etcétera, etcétera, pero tenemos 20 años de deterioro y le llamamos a ese deterioro incluso una crisis profunda del sistema educativo. Todo eso afecta, ¿verdad? La penetración del narco, por ejemplo, insisto también. Muchas gracias a los dos por esa reflexión. Nos quedan 10 minutos en el tiempo del reloj, como dicen, y tenemos varias preguntas, así es que voy a darle pase a estas. Se las voy a leer. Dos son sobre Bukele. Eh, ¿Influye la presencia de Bukele en el último gobierno de Chávez en beneficio de la candidata oficialista? Es la pregunta. ¿Y qué piensa la ciudadanía sobre Bukele y su vínculo con Chávez? Eh, Al panel, al que quiera. yo creo que sí influye. Yo creo que la relación con Chávez, con Bukele, Chávez Bukele ha sido cultivada con esmero. Eh, ya Bukele había venido hace un año y obviamente hay una percepción, por lo menos, digamos, a nivel de movilización de redes positiva que está a tono con o sea, Bukele es un referente por el éxito que ha tenido en el tema que más preocupa a la ciudadanía costarricense, que es el Ujú. tema de seguridad. ¿Cuánto efecto tuvo esta movida que hizo el presidente Chávez? Ahora yo no tengo, digamos, certeza, pero sí puedo decir que tuvo un perfil bajo, incluso por un acto deliberado del presidente Chávez de, eh, digamos, de informar o de denunciar a la opinión pública que había un supuesto intento de asesinato para él a partir de un informe que le dio la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, a él y que él hizo público, que distrajo totalmente la atención de la visita de Bukele. Entonces, ahí para mí hay un cabo suelto, pero eso es lo que diría. No tengo claridad de cuánto impactó esta última visita, pero le dio un perfil bajo. Ahora, que Bukele ha sido utilizado, incluso se ha hablado mucho también, perdón, y esto es rumor, pero que había un candidato que ha tenido alguna resonancia los últimos días, que está casado con una pariente de Bukele, que supuestamente Bukele venía a apalancar, ¿verdad? Eso es lo que decía cierta información informal de él, que al final no pasó tampoco. María Fernanda, Sí, encendiste el em, micrófono, así que asumo que quieres decir algo. sí, yo creo que hay paralelos, mm, no sé si la palabra es interesantes, pero entre la llegada al poder entre Chávez y Bukele. La primera es, los dos eran outsiders, llegaron con un mensaje anti-establishment, un mensaje de que las élites, de que, ¿verdad? De todo, como alimentando eso que tanto Cindy como Alberto han estado hablando, del resentimiento social que había, haciendo como, pues, muy bien captivando o capturando esos sentimientos que habían no solo en Costa Rica, sino en la región, que empezamos a ver en 2019, antes de COVID, que había como resentimiento social, que estaba empezando a llegar a la superficie, que había manifestaciones y que COVID empeoró. Em, entonces yo creo que ahí hay un paralelo que será interesante ver qué nos dicen los libros de historia cuando se examine ese fenómeno. Yo creo también que
No sé si en estas encuestas o dónde fue, pero inclusive se le preguntaba a la ciudadanía como que a quién iban a votar por presidente y Bukele era una opción y mucha gente decía Bukele. Y hay un atractivo de figuras como Nayib Bukele, el strongman en inglés, el hombre fuerte, que yo creo no es tanto un tema ideológico, sino que responde a un tema de que son personas o figuras que se presentan como figuras que vienen a resolver problemas muy puntuales y que en estos casos que el fin justificará los medios. Em, Hay algo muy interesante en El Salvador que, digamos, como parte de mi trabajo, pues yo he hablado con personas que han estado en gobiernos pasados, o sea, personas muy educadas, lo que sea, que cuando uno les hablaba en 2019 sobre Nayib Bukele, expresaban miedo, que no sabían qué iba a pasar con el país, que era un dictador, que lo que sea. Y uno les habla hoy y están encantados de que pueden ir a caminar en San Salvador, que pueden ir a caminar cerca de la biblioteca que les donó China a Bukele, que nunca habían podido hacer eso y que pueden salir a caminar por la noche sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Es como, wow, estoy hablándole a la misma persona a la que le hablé hace 5 o 6 años. Y es personas que ahora pues están encantadas con lo que ha hecho Bukele en el país. Eh, Así que yo creo que no es tanto un tema ideológico, sino es un tema de que estoy dispuesta a sacrificar algunas libertades civiles por tener seguridad, porque si tengo seguridad puedo salir al supermercado, puedo hacer cosas que antes no podía. Yo creo que estamos viendo algo de eso en Costa Rica. Hay un par de preguntas que versan sobre temas relacionados. La primera dice, ¿es posible analizar la predilección por por la democracia desde la perspectiva de intención de voto? Y añade, el desafío es que partes del chavismo no perciben las tendencias autoritarias de Chávez, sino más bien lo consideran víctima de medidas supuestamente antidemocráticas por parte de instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, que ven las medidas contra la beligerancia política como violaciones a la libertad de expresión. Añade otra persona que qué elementos consideran que podrían ayudar a entender el hecho de que progresivamente está cambiando la cultura política en Costa Rica, mostrando un respaldo menos firme hacia la democracia y una creciente tolerancia a a la posibilidad de un gobierno autoritario en ciertas circunstancias. No sé, Cindy, si vos querés empezar. Sí. Sí, sobre la primera pregunta que nos ha leído Ludovico, yo quisiera señalar y retomando algo que ha dicho María Fernanda, ¿verdad? Del hombre fuerte. El hombre fuerte es un hombre víctima, ¿verdad? Esa es la contradicción de Chávez, ¿verdad? Y cuando abiertamente dice, es que bueno, lo dice con otras palabras que yo no voy a repetir, pero no me dejan gobernar, ¿verdad? Claramente, y lo dice gritando, ¿verdad? Juega en esa disyuntiva del hombre fuerte, que no puede ser tan fuerte como quisiera ser porque es una víctima de qué, de la Contraloría, del Poder Judicial, de la Procuraduría, del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, me parece como muy acertado lo que plantea la persona en su pregunta, en el sentido de que efectivamente esto que desde las ciencias sociales nosotros podemos leer como una forma autoritaria de ejercer el poder, es visto desde el chavismo no como autoritarismo, sino como un reclamo de democracia frente a una institucionalidad que lo tiene atado de manos y que no le permite hacer lo que gusta, ¿verdad? Hay toda una discusión en las reflexiones sobre el populismo, de cómo
El líder populista lo que pide es, y lo que, digamos, la voz que busca ejercer es la voz respecto a instituciones en donde las personas no han sido electas en elecciones populares, ¿verdad? Por eso es que cuando uno les escucha decir, vamos por el Tribunal Supremo de Elecciones, vamos por el Poder Judicial, está haciendo referencia también a esta idea de tomar puestos que deberían estar tomados por personas que no son las que no deberían ser las que están porque no fueron electas popularmente, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más quería como retomar esto de esta pregunta que me parece que es muy importante. Tenemos que afinar, y coincido totalmente con Alberto, que necesitamos afinar las ideas de autoritarismo, de mano dura, ¿verdad? Lo que podemos estar entendiendo de las ciencias sociales no es lo que la gente está entendiendo, ¿verdad? De repente nosotros decimos mano dura y decimos qué horror, fin de los derechos humanos, pero para otros, como dice María Fernanda, es la posibilidad de poder pasear por la noche. Ujú. ¿Verdad? Entonces, afinar eso desde lo cualitativo también me parece que es muy relevante, porque efectivamente aquí hay como una disputa también por el significado de las palabras. ¿Verdad? La democracia para nosotros puede significar, pues, contemplar toda una serie de instrumentos que tienen una serie de reglas, que, ¿verdad? Pero para otros sectores de la población eso es caduco, ya no sirve, ¿verdad? Y entonces hay que modificar el significado de las palabras y las prácticas también, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dejaría por ahí para Perfecto. usarle la Nos, palabra. nos queda un minuto y Alberto, como vos ofreciste algunos escenarios, te voy a dar esta última pregunta a vos, de Manuel Meléndez Sánchez. ¿Qué tan probable ven que Chávez logre los 38 más diputados? ¿Qué factores pueden llegar a ser decisivos? Y la segunda parte muy interesante, dice, ¿qué tan probable es que la dupla Chávez-Fernández se termine pareciendo más a la dupla AMLO-Sheinbaum que a la dupla Zelaya Castro o incluso a la dupla Putin-Medvedev? Es decir, realmente podemos dar por hecho que Chávez seguiría siendo como mínimo un copresidente de facto en un gobierno de Fernández. ¿Por qué o por qué no? Es una pregunta muy importante. Te la dejo. Yo creo que, digamos, la cantidad de diputados y diputadas que pueda lograr el oficialismo va a depender de digamos, de cómo se termina de correlacionar o, digamos, o relacionar varios factores. Uno es cómo logra el chavismo absorber a otras fuerzas, digamos, que han estado oscilando alrededor del gobierno actual. En particular el tema del partido de Fabricio, ¿verdad? Si él Ujú. logra absorber el tema religioso, yo creo que también con la unidad social cristiana en los territorios va a jalar votos y ese es como un elemento, digamos, cuánto logra fagocitar al entorno. Segundo, cómo se van a comportar los indecisos. En particular, si los indecisos simpatizantes del presidente que todavía no se han decidido terminan resolviendo votar por Laura. Eso también va a ser un factor, digamos, clave. Un tercer elemento es qué pasa al otro lado. Y al otro lado tenemos partidos muy débiles, la verdad. Entonces, también lo que se logra hacer en el cierre, en lo que queda de la campaña y de la capacidad de movilizar voto, no solo para presidencia, sino para la asamblea, podría ser un factor que juegue. Y el último elemento es el abstencionismo. Y mi criterio es que con la excepción de Limón, que es la provincia del Caribe, en todas las demás provincias, si el abstencionismo se mantiene alto, eso favorece al chavismo, ¿verdad? Y entonces el abstencionismo también juega como un factor que va a determinar eso. Y voy a hacer una última observación, Ludovico, que tiene que ver con la pregunta anterior y que relaciono con esto. Eh, Ujú. Hay un malestar que tiene que ver con la legitimidad de desempeño de la democracia. Es decir, hemos tenido 30 años de deterioro. eh,
de condiciones, digamos, sociales y de deterioro de los servicios públicos. Costa Rica ha sido un país que ha tenido servicios públicos, de verdad, digamos, a diferencia del resto de la región, que es parte de lo que yo creo que ha hecho una diferencia. Hay un malestar que se asocia con corrupción, que se asocia con concentración de riqueza, con deterioro de condiciones de vida, que es, yo creo que es, y es hipótesis, parte del sustrato del enojo. El chavismo ha tenido la capacidad, y eso a mí me impresiona mucho, de generar una narrativa que habla de dictadura de 70 años. O sea, nada de lo que hizo el país en los últimos 70 años es positivo y reconocible. Y la gente chavista lo repite en redes, en sus influencers. Es decir, todo lo pasado contemporáneo fue peor. Y eso es parte de lo que hay que cambiar. Y no hay contrapeso. Ellos tienen proyecto, la oposición no tiene proyecto. Ellos están convencidos de que van para la Tercera República y que van a hacer una transformación radical del país y que ahora con la mayoría en la Asamblea van a reelección inmediata, tienen al hombre que resuelve, que no lo han dejado, la víctima de la que hablamos. A eso es a lo que vamos. Si no se logra hacer un contrapeso efectivo, ¿verdad? Bueno, hagamos votos porque se logre ese contrapeso y surja una narrativa fuerte que haga contrapeso a eso. Desafortunadamente estamos en sobretiempo, se nos acabaron los 90 minutos y se nos quedaron un par de preguntas en el tintero. Pedro Caldentey, un saludo. Marielos López igualmente. Lamentamos no poder, pero vamos a pasarle las preguntas al panel de igual manera para que las puedan considerar. Gracias. Muchas gracias a todos por participar en este evento y gracias a Cindy, a María Fernanda y a Alberto. Esperamos verlos probablemente después de la elección para ver Bueno, qué María elecciones Fernanda tiró un sacamos. desafío. Así, Bueno, bueno, Buenas noches está a bien. buenas todos y a noches. todas. Gracias.